Batallas. La batalla por Italia. Primera parte. La batalla por Italia iba a ser uno de los conflictos más prolongados y duros de la Segunda Guerra Mundial. Aunque Sicilia fue capturada con relativa facilidad en el verano de 1943, los intentos aliados por aprovechar la confusión italiana mediante desembarcos en la península estaban predestinados al fracaso y la desilusión. Las fuerzas armadas italianas prácticamente no tomaron parte en la campaña. Cuando los aliados desembarcaron en Salerno en septiembre, el país estaba ocupado por los alemanes y los propios desembarcos fueron recibidos por formaciones de primera línea alemanas. La batalla por Salerno fue solo la primera en una serie de batallas entre los aliados y los alemanes en el sur de Italia. El país tenía un terreno ideal para la defensa, montañoso, abrupto y plagado de profundos barrancos y caudalosos ríos. Desde Nápoles, los aliados se abrieron camino lentamente hacia el norte antes de ser detenidos en la línea Gustav, la última posición defensiva alemana antes de Roma. Desde diciembre, el frente permaneció inmóvil a pesar de las numerosas ofensivas y desembarcos detrás de la línea Gustav en Anzio. En mayo de 1944 se rompió finalmente la línea mediante una importante ofensiva aliada en la que participaban 12 divisiones. La brecha abrió un camino hacia Roma y dio el relevo a la cabeza de puente de Anzio, que había estado bajo asedio durante casi 4 meses. La captura de Roma a principios de junio, a todos los efectos, precipitó el final de la campaña. Aunque la lucha en Italia continuó hasta casi el fin de la guerra, los principales objetivos aliados se habían logrado con la captura de la capital italiana y el colapso del eje como una alianza política y militar. En noviembre de 1942, las ambiciones italianas de dominar el Mediterráneo y fraguarse un imperio en África se vieron paralizadas de golpe. En el Alamein, la octava gran unidad británica venció de manera general a un ejército combinado italo-germano, destruyendo a varias divisiones italianas y enviando las restantes en una retirada total a través de Egipto hasta Libia. En esos mismos meses, las fuerzas británicas y americanas desembarcaron en los territorios franceses del norte de África, Marruecos y Argelia. Los desembarcos solo encontraron oposición seria en las unidades navales francesas que defendían Orán y Casablanca. Cuando estas fueron derrotadas, la defensa francesa prácticamente acabó. Los desembarcos aliados y la falta de compromiso demostrada por los franceses impulsaron a Hitler a enviar tropas por aire y por mar para ocupar el Túnez francés antes de que cayera también en manos aliadas. 2 días más tarde, las fuerzas alemanas ocuparon la propia Francia de Vichy, derogando unilateralmente los acuerdos del armisticio de 1940 y acabando con la ficción de la autonomía de la Francia de Vichy. En diciembre, la lluvia y el lodo detuvieron la lucha en el noroeste de África, lo que permitió a los alemanes consolidar su posición en todos los principales campos de aviación y puertos de Túnez.
A finales de enero, la cabeza de puente del eje había sido reforzada con la captura de pasos estratégicos en el dorsal este, de forma significativa, con la llegada de las fuerzas italo-germanas que se retiraban de Egipto y Libia. En febrero, estas fuerzas se combinaron para lanzar un ataque en contra del segundo cuerpo americano, que ocupaba el sector más al sur de la línea aliada. El ataque sumió a los americanos en la confusión y en pocos días las formaciones acorazadas alemanas entraban en el paso de Kasserine hacia la retaguardia de las posiciones aliadas. La llegada de la octava unidad británica, sin embargo, impidió que se aprovechara este avance y a principios de marzo el eje se había visto forzado nuevamente a adoptar posiciones defensivas. A mediados de marzo, la línea del frente del eje en el oeste estaba delimitada por el dorsal este y en el sur entre las colinas de Matmata y la costa. La línea de Maretera, la clave para las posiciones del sur, estaba defendida por las fuerzas de la infantería de la primera unidad italiana y por el Afrika Korps alemán. El 20 de marzo los aliados lanzaron un ataque en 3 sectores. Contra la línea de Maret por parte de la infantería de la octava unidad. Al oeste de las colinas de Matmata por parte de un grupo de batalla mecanizado que avanzaba hacia el Hama. Y en el centro por el reforzado segundo cuerpo americano que atacaba a través del dorsal suroeste. Durante 2 semanas los defensores del eje lucharon tenazmente, retrocediendo lenta y sistemáticamente. Pero a principios de abril, el frente empezó a desintegrarse y las restantes fuerzas del eje huyeron hacia el norte para formar un nuevo frente con base en el puerto de Túnez. A finales de abril y principios de mayo, la cabeza de puente del eje fue golpeada despiadadamente, lo que hizo que fuera cediendo lentamente y que se concentrara debido a la presión. Aunque ya estaba claramente sentenciada, Hitler insistió en defender la cabeza de puente hasta el final. Esta orden tan solo aseguró que la batalla se prolongase innecesariamente, que no se efectuase ningún intento de evacuar a los hombres y el equipo a Italia, y que la victoria aliada, cuando llegó, fuese completa y arrolladora. En total, 250.000 de hombres fueron hechos prisioneros en las últimas semanas de la campaña, pero el daño al poder del eje en la región en su conjunto fue más grande aún. En su intento de aprovisionar y apoyar la cabeza de puente, la aviación y la marina italiana habían sufrido severamente, al igual que la Luftwaffe, y el daño acumulado, combinado con la pérdida del norte de África, había transformado de forma fundamental el equilibrio de poder en el Mediterráneo a favor de los aliados. La determinación de Hitler de mantener la cabeza de puente en África era más sorprendente todavía, dado el resultado que una decisión similar tomada en el este había tenido. Cuando el poderoso ejército alemán fue atrapado en Stalingrado en el invierno de 1942, había prohibido un intento de avance e insistió en que el ejército mantuviese sus posiciones hasta que pudiese ser relevado. Desde ese momento el destino de la sexta unidad estaba sellado, pero además, al comprometerse en una estrategia tan arriesgada, puso a todo su flanco sur en peligro e involuntariamente aseguró la destrucción de la alianza del eje como fuerza militar.
A principios de diciembre de 1942, el frente alemán al oeste de Stalingrado se situaba a lo largo de la línea de la parte superior de los ríos Don y Shir. El frente estaba defendido por dos grupos del ejército. El grupo B del ejército en el sector norte estaba formado por la segunda unidad alemana, la segunda unidad húngara y la octava unidad italiana. El grupo del ejército del Don en el sur lo formaban la cuarta unidad acorazada Panzer, apoyada por los restos de la cuarta unidad rumana, y la sexta unidad atrapada en Stalingrado. Las fuerzas soviéticas en el sector fueron desplegadas en 4 frentes. Los frentes del Don y de Stalingrado, que separaban la sexta unidad del resto del grupo del Don, y los frentes de Doronev en el suroeste enfrentados al grupo B. En diciembre y enero, mientras la sexta unidad era lentamente ahogada en Stalingrado, las fuerzas soviéticas en el sector norte atacaron a través del Don superior, demoliendo la octava unidad italiana y la segunda unidad húngara sucesivamente. Estas operaciones abrieron enormes brechas en la línea del frente y amenazaban con cercar de manera masiva a las fuerzas del eje que quedaban en el sur. A finales de mes, estas fuerzas habían retrocedido hasta el río Donets, abandonando al sexto ejército y perdiendo el territorio que habían ganado el año anterior. La lucha en Stalingrado acabó el 2 de febrero. De los 320.000 soldados alemanes aislados en el cerco, solo poco más de 100.000 quedaron para ser tomados prisioneros. La mayor parte del resto habían resultado muertos en combate o habían perecido lentamente de frío e inanición. La pérdida de la sexta unidad en su totalidad fue un desastre para Alemania y el daño causado al eje fue irreparable. Entre noviembre de 1942 y febrero de 1943, 3 grandes unidades del eje habían sido completamente destruidas y una cuarta tan fuertemente dañada que pronto se desmembró. En marzo, antes de que el deshielo primaveral pusiera un alto a la lucha, los alemanes reorganizaron su sistema de mando en el sur con Rusia, creando el grupo del Ejército del Sur con los restos del grupo A y el grupo del Don, y desmantelando el grupo B del ejército. En el mismo mes recuperaron Cracovia, que había caído en manos de los rusos en febrero. Pero al final de marzo el frente se había estabilizado. Ambos lados estaban agotados y necesitaban tiempo para reagruparse y consolidarse. Pero para Alemania el futuro se presentaba ahora muy negro. Las derrotas en el este y en África habían sumido al eje en el desorden y habían transformado la guerra de la conquista de Hitler en una batalla por la supervivencia. El pacto tripartito firmado por Japón y Alemania en 1936 y más tarde por Italia sentó las bases para la alianza militar más tarde conocida como el Eje. Una visita de Estado de Hitler a Roma en 1938 fortaleció aún más los lazos entre Italia y Alemania y ayudó a preparar el terreno para las aventuras militares de 1939. En 1940, tras la caída de Francia, Hungría y Rumanía se unieron al Eje y al año siguiente Bulgaria hizo lo propio. Para Hitler, estas alianzas eran esenciales para la seguridad del Reich y para la creación de una alianza paneuropea en contra de los bolcheviques.
también aportaban legitimidad al régimen nazi y servían para asegurar a la población alemana que no estaban solos. La destrucción de los ejércitos satélite del eje en el este y en el norte de África fue por tanto un desastre tanto político como militar. Sin embargo, mientras pudiera evitarlo, Hitler no iba a abandonar a sus aliados ni a permitir que estos le abandonaran. En el verano de 1943 autorizaba la preparación de planes para la invasión alemana de Italia. En agosto de 1941, Mussolini despachó 3 divisiones italianas para luchar al lado de las de Alemania, Hungría y Rumanía en la Unión Soviética. En el mismo mes, viajó con Hitler a Brest-Litovsk para supervisar la devastación infligida en el Ejército Rojo en el transcurso de las batallas en la frontera. Mussolini estaba impresionado y aceptó totalmente la garantía de Hitler de que la guerra en el este habría acabado en la primavera de 1942. Un año más tarde, había 10 divisiones italianas luchando en Rusia y pocas probabilidades de una victoria decisiva en un futuro cercano. En Egipto, la unidad acorazada Panzer ítalo-germana había sido detenida en su avance y forzada a ponerse a la defensiva. Para entonces, el destino de Mussolini y el de la propia Italia dependían enteramente del de Alemania. Los desastres que cayeron sobre el eje entre noviembre de 1942 y mayo de 1943 fueron por tanto sentidos mucho más por Italia. Todas las 10 divisiones italianas en el este fueron destruidas y otras 14 se perdieron en el norte de África. La paciencia de los italianos se agotaba. En el verano, Mussolini fue depuesto en un vano intento de sacar a Italia de la guerra. Para Churchill, la victoria en el Alamein en noviembre de 1942 marcó el final de un largo periodo de derrotas y humillaciones para el ejército británico. La victoria también restableció su propia fortuna política, que había llegado a su nivel más bajo con la pérdida de Tobruk a principios de ese año y la subsiguiente retirada de la 8ª unidad a través de Egipto a las posiciones de El Alamein. Con la derrota final del eje en Túnez, la prioridad de Churchill ahora era la de consolidar el poder aliado en el Mediterráneo. Suya fue la fuerza impulsora tras las propuestas británicas para los desembarcos en Sicilia e Italia. Tras esta estrategia, se ocultaba el temor a los planes a largo plazo de los soviéticos en Europa Central y del Este. Al sacar a Italia de la guerra, Churchill esperaba influir sobre los acontecimientos en Europa Central en favor de los aliados y salvaguardar Grecia y los Balcanes de una intervención soviética. Era esta estrategia esencialmente postbélica lo que más enfurecía a Roosevelt y Stalin por igual, y lo que originó serias desavenencias que afectarían de manera fundamental el destino de la campaña. Una serie de contratiempos sufridos por los americanos en el norte de África, que culminó con las penalidades de la segunda unidad americana en el centro de Túnez, constituyó una experiencia que sirvió para templar a los planificadores americanos y al mismo Roosevelt. Las dudas de los británicos acerca de la preparación para el combate de las tropas americanas y de las habilidades tácticas de los comandantes americanos habían sido completamente corroboradas por los acontecimientos. Como resultado, la posición de Roosevelt resultó hasta cierto punto socavada y su prioridad estratégica preferida, un ataque temprano en la costa de Francia,
fue discretamente pospuesta en favor de la propuesta británica favorable a la invasión de Italia. Sin embargo, ni Roosevelt ni sus consejeros militares superiores estaban completamente satisfechos con este desenlace, y a medida que la campaña progresaba, retiraron progresivamente su apoyo e insistieron en transferir hombres y equipamiento a Gran Bretaña para preparar la prevista invasión de Francia. La posibilidad de una invasión en Sicilia se introdujo por primera vez en Londres en una reunión de los jefes del Estado Mayor aliados en el verano de 1942. En la conferencia de Casablanca a principios del año siguiente, la propuesta se adoptó como la estrategia aliada oficial, sujeta a una importante condición, concretamente que la campaña no interfiriera con la preparación de Gran Bretaña para el ataque de la costa francesa a través del canal, programada para principios de 1944. Si bien inicialmente se opusieron a la idea, dudosos de la utilidad militar de dicha operación, los planificadores americanos eran conscientes de la necesidad de aprovechar el impulso alcanzado en el norte de África. La desocupación de Túnez estaba tardando más de lo esperado, y cuando se terminara, podrían disponer de una enorme fuerza para una campaña veraniega. Además, la mayoría de los principales puertos del norte de África estaban al máximo rendimiento, y toda la infraestructura necesaria había sido establecida para mantener y dar servicio a 16 divisiones en el campo de batalla. Para los británicos, Sicilia era un blanco tentador. Situada en el centro del Mediterráneo, la isla estaba a poco más de 100 millas de los principales puertos aliados del norte de África, Túnez y Bizerta. Los campos de aviación en la llanura tunecina, junto con los de la costa del norte de África, asegurarían un apoyo táctico adecuado, mientras que los de las islas de Malta y Pantelleria proporcionarían un apoyo aéreo casi continuo. La posesión de estas islas también proporcionaba a los aliados unas vías marítimas relativamente seguras para el acercamiento a final de los convoyes de invasión. Si Sicilia era capturada con facilidad, se podrían montar a continuación diversas operaciones a través del estrecho de Messina o incluso, en caso de un colapso italiano, más al norte de la península. La captura de Sicilia también daría a los aliados el control absoluto del Mediterráneo central y proporcionaría campos de aviación adicionales para continuar la guerra desde el aire contra los puertos y ciudades italianas. Los desembarcos de asalto iban a tener lugar en dos sectores. Al sur de Siracusa, en la costa este, por parte de la 8ª Unidad Británica, y entre Licata y Stolbiti, en la costa sur, por parte de la 7ª Unidad Americana. Entre los objetivos primarios en el sector americano estaba la captura de los aeródromos del eje al norte de Gela. Los objetivos primarios incluían la captura de Siracusa y los aeródromos en la zona sureste de la isla. Una vez que se había establecido una cabeza de puente, debían ser tomados los importantes puertos de Augusta y Catania, junto con otro grupo de aeródromos hacia el oeste. La reducción final de Sicilia se pensaba lograr mediante un avance general por ambos lados del monte Etna hacia la costa norte y el pueblo de Messina, cuya captura aislaría a las fuerzas del eje que aún se resistían en el oeste. A lo largo de la primavera de 1943, mientras se afinaban estos planes y las fuerzas invasoras se reunían y adiestraban,
El potencial aéreo de los aliados se empleaba contra blancos en Italia y Sicilia. Esto incluía puertos, campos de aterrizaje y bases militares, las cuales fueron objeto de duros ataques. El tráfico marítimo se resintió y las misiones de reconocimiento y ataque aéreo por el sur de Italia se hicieron incesantes. Los objetivos subyacentes del plan aéreo, además del reconocimiento sistemático, eran la destrucción de la Luftwaffe y las fuerzas aéreas italianas en el sur, el aislamiento de Sicilia mediante un bombardeo estratégico y táctico de las líneas de comunicación de la isla, y la erosión continua de la moral italiana mediante ataques sistemáticos sobre las defensas de la isla. Los fuertes bombardeos sobre blancos industriales y los principales centros de población en la península italiana estaban destinados a dispersar la concentración del esfuerzo defensivo y a minar, en general, el ya débil compromiso italiano con el eje. Después de Stalingrado, la principal prioridad de Hitler era la de fortalecer su posición en el este. Con la reconquista de Cracovia, el grupo del Ejército del Sur había hecho un alto en la ruta de las fuerzas del eje en la estepa del Don y había anclado el frente a lo largo de la línea del río Donets. Al norte de Cracovia, sin embargo, la línea del frente se curvaba peligrosamente alrededor de una enorme bolsa formada en febrero, cuando las fuerzas soviéticas superaron a los ejércitos satélite del eje en la parte superior del río Don. Sin embargo, la Wehrmacht ya no era la fuerza que había sido en 1941, cuando 3 millones de hombres habían irrumpido en la Unión Soviética hasta llegar a 20 millas de Moscú. Ni existía posibilidad alguna, en un futuro próximo, de un retorno a Stalingrado o a Moscú. La tarea de la Wehrmacht en 1943 consistía en enderezar la línea en el este mediante una serie de operaciones ofensivas limitadas en preparación de una larga guerra de desgaste. La bolsa del frente se extendía desde el sur de Orel hasta Belgorod y se veía continuamente fortificada por los rusos a la espera de un ataque. El plan de Hitler era montar ofensivas concéntricas desde el norte y el sur hacia la ciudad de Kursk en el centro de la bolsa. El ataque en el norte sería liderado por la 9ª unidad fuertemente reforzada por la reserva del Grupo Central del Ejército. El ataque en el sur sería liderado por la 4ª unidad acorazada Panzer, apoyada por la 8ª unidad, ambos pertenecientes al Grupo Sur del Ejército. El objetivo de la campaña era cercar la bolsa y aislar las fuerzas soviéticas al oeste de Kursk. Esperaban que esto proporcionara un certero golpe al Ejército Rojo y que, al enderezar la línea, permitiese a la Wehrmacht ponerse a la defensiva, permitiendo el trasvase de hombres y formaciones al oeste. Al apoyar las fuerzas germano-italianas en el norte de África, Hitler, intencionadamente o no, había prolongado el conflicto en la región hasta principios del verano de 1943. El consiguiente incremento de fuerzas aliadas que llevaría a la invasión de Sicilia también aseguró que no hubiera desembarcos masivos en la costa francesa antes de 1944. Con Francia a salvo de un ataque por otro año al menos, podía destinar la mayor parte de sus reducidos recursos en el oeste a la defensa del sur de Europa. Pero no tenía una idea clara de dónde desembarcarían los aliados. A
A pesar de la concentración de ataques aéreos en el sur de Italia, había indicios de que los ataques aliados principales tendrían lugar en Grecia o en Cerdeña. Grecia tenía una guarnición del ejército italiano de ocupación que había sido recientemente reforzado por la primera división Panzer, trasladada desde Francia. En Italia había 3 unidades, una de las cuales, la sexta, estaba concentrada en su totalidad en Sicilia. La sexta unidad estaba apoyada por 2 divisiones alemanas, la 15ª de granaderos Panzer y la división Panzer Hermann Göring. En Cerdeña, la guarnición italiana estaba apoyada por la 90ª de granaderos Panzer y cerca de allí, en Córcega, el 16º de granaderos Panzer de las SS se estaba agrupando. En el norte de Italia, Hitler estableció el Grupo B del ejército, con otras 3 divisiones alemanas, para coordinar todas las fuerzas alemanas en Italia. Este mando se convertiría eventualmente en la 10ª unidad alemana. Estas eran las principales fuerzas con las que contaba Hitler en la víspera del ataque aliado. Tenía poca confianza en su aliado italiano y esperaba que sus finamente diseminadas divisiones interviniesen rápida y decisivamente donde quiera que se produjesen los desembarcos. Como la mayoría de los generales británicos, Harold Alexander entró en acción por primera vez con las fuerzas expedicionarias en Francia. Como comandante de la primera división, estuvo a cargo de organizar la retirada y la evacuación de la fuerza de las playas de Dunkerque. La retaguardia de Alexander defendió la línea durante los últimos días de la evacuación y estuvo entre las últimas tropas en abandonar la playa. En 1942, tras servir en Inglaterra y después en Burma, fue nombrado comandante en jefe de Oriente Medio. Este cargo le hacía el máximo responsable de la ofensiva de El Alamein, llevada a cabo por el general Montgomery, y le llevó a compartir con él los honores de la victoria. En febrero de 1943, Alexander fue nombrado comandante en jefe del 15º Grupo del Ejército en Túnez. La conducta de Alexander en la campaña de Túnez fue ejemplar, y su tacto e imparcialidad resultaron decisivos en la resolución de disputas entre los aliados. En las últimas semanas de la campaña tunecina, Alexander aprovechó su superioridad material para involucrar en la batalla a todas las fuerzas que componían la alianza militar. Esto aseguró que los honores de la victoria fueran igualmente compartidos, y las formaciones que aún no habían entrado en combate tuvieron la oportunidad de adquirir una valiosa experiencia de combate en preparación de futuras campañas en el continente europeo. Tras una brillante carrera en el ejército alemán durante los años de interludio bélico, Albert Kesselring fue transferido a la Luftwaffe, llegando a ser el más poderoso e importante oficial en este cuerpo después de Hermann Göring, el delegado oficial de Hitler y comandante en jefe de la Luftwaffe. Como jefe del Estado Mayor desde 1936, Kesselring fue en gran medida responsable de la efectividad militar de la Luftwaffe al principio de la guerra y, consecuentemente, estuvo al mando de las poderosas fuerzas aéreas en Polonia y el oeste. Durante la batalla de Gran Bretaña, Kesselring estuvo al mando del grueso de las fuerzas aéreas alemanas y estuvo muy cerca de derrotar a la RAF. En 1942,
Kesselring fue ascendido a mariscal de campo y nombrado comandante en jefe del sur, con responsabilidad sobre todas las operaciones alemanas en el Mediterráneo y el norte de África. El especial conocimiento que Kesselring tenía de las fuerzas de tierra y aire le permitieron coordinarlas apropiadamente, obteniendo resultados que en algunos casos resultaban desproporcionados, teniendo en cuenta sus limitados recursos. Esto fue particularmente claro en el caso de Túnez, donde la Luftwaffe mantuvo una superioridad táctica en el aire durante gran parte de la campaña. La profesionalidad y la confianza en sí mismo que tenía Kesselring, combinadas con una mente especialmente clara, lo convertían en un oponente realmente formidable. En Italia llevó a cabo una campaña impecable al mando de las fuerzas de tierra y aire, retirándose gradualmente hacia el norte y pasándole una enorme factura a los aliados por cada una de sus victorias. A principios del verano de 1943, había más de 500.000 de soldados aliados en la zona del Mediterráneo. Esta enorme fuerza incluía divisiones de 7 naciones. La mayoría eran británicas o americanas y habían tomado parte en la batalla por Túnez. Pero dicha fuerza también incluía divisiones del norte de África francés, Nueva Zelanda y la India, y 2 nuevas divisiones de Canadá estaban organizándose y entrenándose para la campaña italiana. También se estaba formando un cuerpo polaco de 2 divisiones. La mayor parte de sus reclutas habían sido hechos prisioneros en la Unión Soviética tras la derrota y división de Polonia en 1939. Pero después del ataque alemán a Rusia en junio de 1941, los supervivientes habían sido puestos en libertad y reunidos en el sur de Rusia bajo el mando del veterano general polaco Władysław Anders. Desde ahí habían avanzado hacia el sur a través de la frontera rusa, primero a Persia y luego a Irak. Ahí fueron equipados y entrenados por los británicos en preparación para la campaña italiana. Los programas de entrenamiento para todas las fuerzas aliadas eran en general mucho más completos y estaban mejor concebidos de lo que habían estado en el pasado. En particular, las operaciones anfibias fueron exhaustivamente ensayadas. Muchos de los contratiempos sufridos por los aliados en el norte de África francés se debieron a una preparación inadecuada y a un pobre entrenamiento. El manejo de las embarcaciones y los desembarcos de asalto en Marruecos y Argelia habían sido peligrosamente fallidos. Más del 50% de las embarcaciones de asalto se habían perdido en el primer día y solo la rápida rendición de los defensores franceses había evitado una catástrofe. En comparación, las fuerzas navales habían actuado de manera impecable y el fuego naval en apoyo de las fuerzas de tierra había sido mucho más efectivo en el norte de África de lo que habían previsto los planes. Para la invasión de Sicilia, con mucho la empresa más peligrosa emprendida por los aliados hasta la fecha, un apoyo naval adecuado era esencial, y una fuerza de más de 250 buques de guerra iban a ser empleados para apoyar y dar cobertura a los desembarcos. El tanque de batalla americano M4 entró en producción en 1942 e incorporaba muchas de las características ya utilizadas en su predecesor, el M3, como eran el chasis, la carrocería, el motor y el sistema de transmisión. Pero el cañón de 75 milímetros se montó sobre una torreta completamente accesible, con la consecuente reducción de altura de unas 15 pulgadas. Con una mayor protección acorazada, un perfil reducido y una montura más efectiva para el cañón, el M4 era el primer tanque aliado que se aproximó a los estándares alemanes y se convirtió rápidamente en el tanque de batalla principal al servicio de ambos ejércitos, británico y americano.
El arma personal del soldado británico durante la mayor parte del siglo XX fue el rifle de servicio Lee Enfield. El Mark V era una versión mejorada del modelo que había utilizado el ejército británico durante la Primera Guerra Mundial y mantenía gran parte del diseño básico. El cargador almacenaba 10 rondas que eran cargadas en cargadores de 5 y la mira ajustable le daba un notable grado de precisión. El arma también era barata y fácil de fabricar masivamente, además de ser resistente y fiable en el servicio. El más clásico y probablemente el mejor subfusil ametrallador al principio de la guerra era el Thompson M1928. Una versión simplificada, sin embargo, el M1 fue rápidamente diseñado para su producción en tiempos de guerra. El M1 conservaba las principales ventajas de su predecesor, si bien prescindía de algunos de sus más caros refinamientos. Aunque seguía siendo un arma relativamente cara, el M1 fue producido en gran cantidad para alimentar la casi insaciable demanda de los aliados de América por una efectiva y fiable arma ligera automática. Muchos se enviaron a ultramar como parte de una operación de préstamo-venta para equipar a los británicos y franceses, así como a las fuerzas americanas. La mejor metralleta ligera de la Segunda Guerra Mundial estaba basada en un diseño checo de principios de los años 30 y empezó a utilizarse en el ejército británico en 1938, recibiendo el nombre de ametralladora Bren. Aunque su cadencia era relativamente baja, el arma era fácil de utilizar. En situaciones adversas podía dispararse desde el hombro o la cadera. La versatilidad del arma, combinada con su precisión y fiabilidad, la hacía ideal para el fuego de apoyo de la infantería realizado por pelotones y secciones, y equipó a la mayoría de las fuerzas británicas de la Commonwealth y de otros dominios a lo largo de la guerra. Una de las más célebres armas de apoyo de la infantería en la Segunda Guerra Mundial fue el bazooka americano. Oficialmente conocido como el lanzacohetes M1, el arma era operada por un equipo de 2 hombres y disparaba un proyectil estabilizado por un alerón con la carga en la cabeza del mismo. El bazooka fue diseñado como un arma antitanque, pero podía ser utilizada con resultados igualmente devastadores contra fortines y posiciones fortificadas. Casi medio millón de bazokas fue producido durante la guerra y el arma sirvió de inspiración para el Panzercheck alemán. La victoria en el norte de África había dado un valioso espaldarazo a la moral de los aliados. Para los británicos, la batalla de El Alamein había supuesto un punto de inflexión y el avance hacia el oeste, a través de Egipto y Libia, había restaurado la sensación de confianza y orgullo de los soldados británicos. Para los americanos, la campaña, y particularmente las batallas de 1943, había convertido a verdes reclutas en experimentados veteranos. Habían sido puestos a prueba en las condiciones más adversas y en contra de algunas de las mejores y más experimentadas formaciones en el ejército alemán, y tras algunos tempranos reveses se habían recuperado bien y habían luchado con habilidad y valor. Las fuerzas aliadas en el norte de África también estaban bien abastecidas y excelentemente equipadas. Sus tanques, si bien ligeramente inferiores a las mejores máquinas alemanas, eran muy superiores en número y las armas de su infantería estaban entre las mejores del mundo. La superioridad material en todas las armas
un completo programa de entrenamiento y un extenso apoyo logístico daba a los soldados aliados de las diversas naciones un nivel de moral superior y permitía a los hombres en liza afrontar la inminente batalla con plena confianza en la victoria final. Mientras la batalla por el norte de África estaba aún sin resolver, la principal presencia alemana en Italia consistía en unidades de la Luftwaffe comprometidas en la labor de mantener abiertas las vías marítimas entre Italia y los pocos puertos que aún permanecían en manos del eje en el norte de África. Las unidades incluían formaciones defensivas, así como grupos de cazas y bombarderos, y la mayoría estaban concentrados en Sicilia o el sur de Italia. En el verano de 1943, sin embargo, cuando acabó la campaña del norte de África, Hitler comenzó a reforzar el sur de Europa con algunas cuidadosamente seleccionadas formaciones alemanas y puso a otras bajo aviso para ser transferidas inmediatamente en caso de invasión. Estas fuerzas incluían divisiones Panzer, granaderos Panzer y unidades de paracaidistas. Las divisiones Panzer eran las mejores disponibles y estaban equipadas con una mezcla de tanques de batalla pesados y de peso medio. Las divisiones de granaderos Panzer, aunque bien equipadas, sacrificaron blindaje por movilidad, llevando al campo de batalla un amplio muestrario de artillería ligera y de peso medio, parte de ella con movilidad independiente. Ambos tipos de división, sin embargo, estaban altamente mecanizados y la infantería incorporada estaba casi siempre totalmente motorizada. Las unidades de paracaidistas, por otra parte, estaban equipadas solo con armas ligeras, pero su adiestramiento era de los mejores y su experiencia de combate era especialmente adecuada para una campaña en Italia. Como todas las fuerzas aerotransportadas, las tropas paracaidistas alemanas eran seleccionadas por su estado de forma y agresividad. Su programa de entrenamiento era más intenso que el de la mayoría de los soldados y se esperaba más de ellos. Las tropas paracaidistas eran entrenadas para ser autosuficientes, para luchar como individuos y como parte de un equipo. Como tropas de asalto con armamento ligero deberían mostrar un alto grado de iniciativa combinada con velocidad y agresividad. Como una fuerza defensiva de reacción rápida, estas cualidades los convertirían en adversarios formidables, particularmente en condiciones difíciles y en el montañoso terreno de la península italiana. Habían servido prácticamente en todos los escenarios, incluyendo Noruega y los Países Bajos, donde habían demostrado el nuevo arte de la guerra aerotransportada ante un asombrado mundo. En Creta habían derrotado a unas muy superiores fuerzas británicas gracias a su agresividad y habilidad, aunque sufriendo numerosas bajas en el proceso. También sirvieron en el norte de África y el frente este, sobre todo en posiciones defensivas. En julio, la primera división de paracaidistas estaba entrenando en el sur de Francia y estaba preparada para un despliegue inmediato donde quiera que desembarcaran los aliados. Los cañones autopropulsados para apoyo a la infantería eran una parte integral de la planificación militar alemana previa a la guerra, y la serie Stug de cañones de asalto utilizaban el chasis, sistema de suspensión y tren de propulsión del tanque de batalla Mark III. Al deshacerse de la torreta se redujo el perfil de manera significativa y al mismo tiempo se pudo aumentar el grosor de blindaje. Desde 1942, la serie portaba un cañón de asalto de 75 milímetros, capaz de enfrentarse a tanques, al igual que a blancos del campo de batalla,
y la protección se incrementó aún más con la adición de blindaje extra. Los cañones de asalto estaban pensados inicialmente para el servicio en regimientos de artillería, pero a medida que la producción de tanques se fue sustituyendo por la de estas armas, un número cada vez mayor fue entregado a divisiones Panzer y divisiones de granaderos Panzer. Cuando el tanque de batalla Mark III se dejó de fabricar, la producción se centró enteramente en el cañón de asalto y llegaron a fabricarse más de 10.000. El obsoleto tanque de fabricación checa 38 fue la base de un buen número de cañones antitanque autopropulsados altamente exitosos. Estos fueron diseñados de modo que utilizaban el chasis y el tren de propulsión del tanque, en tanto que aumentaban de manera masiva su capacidad de armamento al sustituir la torreta con una tapa abierta. Esto hacía posible el retroceso más largo de un arma de mayor tamaño y le daba al cañonero una visibilidad mayor, aunque al precio de una menor protección. Desde 1942 cumplieron con el importante papel de ser destructores de tanques auxiliares, acoplándose a fuerzas móviles, y obtuvieron sus mejores resultados en la defensa o en emboscadas. Los rifles de repetición llevaban muchos años en fase de desarrollo en Alemania, y estos esfuerzos finalmente dieron sus frutos en el Walter Gewehr 41. El pasador automático era accionado por los gases de la boca del cañón al ser deflectado sobre un pistón anular. El Gewehr 41, sin embargo, si bien era preciso, también era pesado, de embocadura y poco fiable, y fue sustituido en el servicio por el Gewehr 43, un arma mejor en general, que utilizaba también un sistema movido por gas. El Gewehr 43 incorporaba una mira telescópica y se utilizaba normalmente como rifle de francotirador. La MG-34 fue la primera ametralladora multiuso de verdad. Era lo suficientemente ligera para ser portada en la batalla y se alimentaba con cinturones, lo que permitía una prolongada y fuerte cadencia de disparo. El arma estaba fabricada con una excelente calidad y tenía un gatillo de doble acción que permitía los usos automático y semiautomático. El bípode podía posicionarse bien al final del cañón para lograr mayor precisión o bien cerca de la empuñadura para una mayor maniobrabilidad. El arma se podía montar también sobre un trípode y el tambor, con refrigeración por aire, era fácil y rápidamente cambiable, lo que daba al arma la capacidad y las prestaciones de una ametralladora pesada. La producción de la MG-34 continuó hasta el final de la guerra y el arma también sirvió para equipar todos los modelos de tanques alemanes. El mortero estándar alemán a lo largo de la guerra era un arma de 80 milímetros, simple de construcción y barato de producción. El tambor, el plato de base y el bípode podían ser portados por 3 hombres, lo que daba a la infantería la capacidad de la artillería ligera en lo que a las secciones se refiere. El arma tenía también una merecida reputación de precisión, y en manos de un experimentado equipo de morteros podía ser empleada con efectos devastadores en funciones defensivas y ofensivas por igual. Los morteros causaron más bajas entre las tropas americanas y británicas que ninguna otra arma enemiga. Lo que Hitler no tenía en número, intentó suplirlo en términos de calidad.
De las dos divisiones alemanas en Sicilia, la división Hermann Göring fue la desplegada en el sector del Blanco e iba a entrar en acción el primer día. Estaba bien equipada y ostentaba la doble designación de formación acorazada Panzer y paracaidista. El personal de la división, aunque procedía en su mayor parte de la Luftwaffe, era de la mejor calidad y se consideraban a sí mismos como una tropa de élite. La moral en las filas era alta, como lo era en general en todas las divisiones mecanizadas de la Wehrmacht, las acorazadas Panzer y las de paracaidistas, y todas ellas compartían además un inamovible compromiso con la victoria. Mientras estos despliegues tenían lugar en el sur de Europa, el grueso del potencial ofensivo de la Wehrmacht se concentraba en el este para la inminente batalla por los territorios que rodeaban Kursk. La escasez de unidades acorazadas había hecho que el ataque se pospusiera 3 veces, dando a los rusos tiempo para preparar sus defensas y desperdiciando la ventaja de la sorpresa. La acumulación de fuerzas por ambos lados era enorme, y los alemanes habían comprometido la mayor parte de sus unidades acorazadas en la batalla, incluidos todos sus tanques pesados. La batalla se inició el 5 de julio, con bombardeo previo por parte de los rusos. Cuando el ataque alemán empezó, ya estaban parcialmente desorganizados y avanzaron lentamente. En 2 días, el ataque alemán de la 9ª unidad se había detenido tras avanzar solo unas millas, mientras que la 4ª unidad Panzer, que atacaba en el sur, se estaba viendo envuelta en una lucha cada vez más desesperada. A medida que los aliados completaban las preparaciones finales para la invasión de Sicilia, los alemanes se enfrentaban a la perspectiva de otro fracaso más en el este. Batallas. La batalla por Italia. Segunda parte. A principios de julio de 1943, mientras los aliados completaban los últimos preparativos para la invasión de Italia, la Wehrmacht luchaba una crucial batalla de desgaste contra el Ejército Rojo en el frente este. La batalla de Kursk estaba planeada para dañar severamente al Ejército Rojo, establecer una fuerte posición defensiva para la Wehrmacht y para permitir la retirada de fuerzas rusas que apoyarían las defensas del sur de Europa. La batalla había comenzado mal, con una temprana andanada de la artillería soviética, y se había convertido rápidamente en una dura lucha que la Wehrmacht no podía permitirse por mucho tiempo. Aunque las tácticas y armamento alemanes eran superiores a los del Ejército Rojo, las aparentemente inagotables reservas de hombres y material le daban al Ejército Rojo una mayor capacidad de aguante. Hasta que la batalla de Kursk no se resolviera, no podía haber un significativo trasvase de fuerzas alemanas del este al oeste.
Mientras tanto, los aliados continuaban con la guerra aérea contra Italia desde las bases en el norte de África. La moral italiana ya había sido gravemente minada por la pérdida del norte de África y la destrucción de la 8ª unidad italiana en el este. Si se mantenía la presión con los ataques aéreos y los desembarcos en el sur de Italia, los comandantes aliados pensaban que la moral italiana se vendría abajo completamente, lo que llevaría a la salida de Italia del eje y a la rendición total. En la primera semana de julio, los convoyes de invasión aliados empezaron a concentrarse a lo largo de la costa del norte de África. Aparte de unos más de 250 barcos de guerra, la flota invasora estaba formada por otras 2000 naves. Sobre todo eran barcos mercantes que portaban provisiones y equipamiento, barcos de desembarque que llevaban tropas, tanques y vehículos o naves de asalto de diversos tipos. Cuando se completó el embarque de hombres y equipamiento, los convoyes partieron hacia su punto de encuentro final, al norte de Malta. En el asalto había 8 divisiones y cerca de 200.000 hombres. La mayoría de ellos debía estar en la costa al final del tercer día, junto con más de 2.000 tanques y cañones, 14.000 vehículos y provisiones de alimento, combustible y munición suficientes para varios días de lucha. La invasión y conquista de Sicilia debía llevarse a cabo por 2 grandes unidades, ambas parte del 15º grupo del ejército del general Alexander. La 7ª unidad americana estaba bajo el mando del general George Patton, quien ya había dirigido el 2º cuerpo americano en Túnez. Para los desembarcos de asalto en la costa sur, la 7ª unidad disponía de 3 divisiones de infantería junto con otra división acorazada en la reserva. La 8ª unidad británica estaba bajo el mando del general Bernard Montgomery, quien había demostrado ser uno de los más aptos comandantes de campo en el norte de África. Al desembarcar en el extremo sur de Sicilia, Montgomery tenía 4 divisiones, 2 de las cuales, la 50 y la 51, eran veteranas de la campaña del norte de África. La flota invasora se desplegó en 2 fuerzas expedicionarias. La del oeste estaba al mando del vicealmirante Ken Hewitt, de la Marina de los Estados Unidos, e iba a ser responsable de desembarcar y apoyar a las tropas de la 7ª unidad. La fuerza expedicionaria del este, encargada de los desembarcos británicos, estaba al mando del almirante Sir Bertrand Ramsay, quien planeó la evacuación de Dunkerque y el mayor experto de la Marina Real en operaciones anfibias. El apoyo aéreo iba a ser coordinado por el mariscal jefe del Ejército del Aire, Sir Arthur Tedder, como comandante en jefe de las fuerzas aéreas aliadas en el Mediterráneo. La principal formación del eje en Sicilia era la 6ª unidad italiana, al mando del general Alfredo Guzzoni. La 6ª unidad tenía una fuerza en el campo de más de 300.000 hombres, desplegados en 9 divisiones. La mayoría eran, sin embargo, mandos de guarnición, pobremente equipados, mal entrenados y con un bajo potencial en la lucha. La fuerza de ataque principal en la isla era el 14º Cuerpo Panzer, formado por el 15º de Granaderos Panzer y la División Panzer Hermann Göring.
El 14º Cuerpo Panzer estaba bajo el mando administrativo del teniente general Fridolin von Senger, quien era también el oficial del Nace alemán con la 6ª unidad del general Guiccione. Durante la batalla por Sicilia, el 14º Cuerpo Panzer se vio reforzado por elementos de otras 2 divisiones alemanas y fue colocado temporalmente bajo el mando del general Hans Hube, un veterano del Frente Este. El apoyo aéreo de las fuerzas del eje en Sicilia lo proporcionó principalmente la 2ª Flota Aérea Alemana, que estaba ahora bajo el mando del mariscal de campo von Richthofen. La 2ª Flota Aérea tenía numerosas bases en el sur de Italia y aún contaba con varios cientos de aviones aptos para el servicio. El 9 de julio, el viento se levantó sin previo aviso y las normalmente plácidas aguas del Mediterráneo central se tornaron revueltas y turbulentas. En pocas horas, vientos del oeste de 40 millas por hora comenzaron a soplar y la armada invasora se vio zarandeada por una creciente marejada. Aunque los desembarcos británicos en la costa este estaban protegidos de los peores efectos del temporal, los desembarcos americanos, de resistir esas condiciones, sufrirían una peligrosa combinación de vientos cruzados y alto oleaje. Los líderes aliados consideraron la opción de un aplazamiento, pero la enorme operación estaba ya demasiado avanzada y el elemento sorpresa se perdería con toda seguridad. Afortunadamente había indicaciones de que el viento podría amainar durante la noche y se tomó la decisión de seguir adelante con lo planeado. Cuando la flota invasora aliada se aproximaba a la costa siciliana a primeras horas del día 10 de julio, los fuertes vientos que habían dificultado el paso desde Malta habían amainado para convertirse en una fuerte brisa. Con la esperanza de sorprender al enemigo, los cañones de la marina permanecieron en silencio mientras las lanchas de asalto se aproximaban a la costa. Entonces, cuando aún reinaba la oscuridad, abrieron fuego con furia, pulverizando la costa en respuesta a la distante artillería y a los disparos de ametralladora del enemigo. En el transcurso de las horas siguientes, mientras los barcos de guerra vaciaban sus cañones sobre los blancos de tierra firme, los invasores irrumpieron en la costa en un número cada vez mayor. Las defensas costeras enemigas demostraron ser completamente inadecuadas y fueron fácilmente superadas. Las guarniciones italianas se dieron a la fuga o fueron rodeadas y obligadas a rendirse. El primer día, la resistencia más firme fue la de la Luftwaffe, que tenía sus bases en el sur de Italia. En el sector británico, las áreas de desembarco estuvieron bajo un ataque intermitente y un barco hospital fue hundido. En el sector americano, varios navíos fueron tocados, incluyendo el destructor Maddox, que resultó hundido con gran pérdida de vidas. Estos ataques persistieron a lo largo de los 2 primeros días del desembarco, antes de que la superioridad aérea aliada sobre las playas pudiera ser apropiadamente establecida. Los barcos de guerra estuvieron también activos durante este periodo, devolviendo el fuego de las baterías y rompiendo las concentraciones enemigas. 2 intentos por parte de la división Hermann Göring de introducir cuñas hasta la costa fueron desbaratadas con éxito por el preciso fuego naval, y el día 13 la división se había visto obligada a pasar a la defensiva. Para los aliados, las etapas iniciales de la campaña estuvieron marcadas por éxitos asombrosos en todos los frentes.
Todas las playas de desembarco habían sido tomadas rápidamente con un coste de tan solo algunos cientos de bajas, y durante los primeros 2 días habían llevado a tierra a 8.000 hombres, 10.000 vehículos y 1.000 cañones. El día 15, los aliados ya habían consolidado de manera firme una franja del sur de Sicilia. Siracusa había sido tomada en el primer día con sus instalaciones portuarias intactas, y Augusta había sido ocupada el día 13. Los americanos habían avanzado entre 15 y 50 millas tierra adentro desde Licata, Gela y Scogliti, enfrentándose primero a la división Hermann Göring y más tarde a la 15ª de Granaderos Panzer. Varios aeródromos del eje habían sido capturados y fueron rápidamente utilizados como bases aliadas para escuadrones de apoyo inmediato. Al oeste de Catania, los alemanes habían establecido unas fuertes posiciones defensivas a ambos lados del monte Etna. Estaban defendidas por un improvisado grupo de batalla apoyado por elementos de la primera división de paracaidistas que había empezado a llegar el día 13. El día 16, Kesselring nombró a Hube comandante del 14º Cuerpo de los Panzer, el cual incluía todas las formaciones alemanas en Sicilia y la artillería antiaérea que guardaba el estrecho de Messina. El mismo día, ordenó a Hube que empezara a retirarse hacia el este de Sicilia y que estableciera una línea defensiva en el macizo del Etna, que fuera desde Catania, pasando por Troina, hasta San Fratello. El día 18, estas fuerzas se vieron nuevamente reforzadas con la llegada del 29º de Granaderos Panzer de Italia. Al oeste de Troina, la línea del frente del eje estaba ahora en manos de las débiles formaciones de la infantería de la 6ª Unidad Italiana, y el 19 de julio, los americanos lanzaron una gran ofensiva hacia la costa norte y la ciudad de Palermo. En 4 días, toda resistencia había desaparecido y todo el oeste de Sicilia estaba en manos aliadas. La caída de Palermo fue un duro golpe al orgullo italiano, y la primera víctima fue Mussolini, quien fue alejado de su cargo en medio de protestas populares y expresiones de desagrado. En Sicilia, sin embargo, los aliados avanzaban lentamente. El macizo del Etna y el abrupto terreno alrededor de Troina proporcionaba a los alemanes el escenario ideal para la defensa, anulando de manera efectiva la enorme superioridad numérica y material de los aliados. La batalla por la línea del Etna sería tan solo la primera de una serie de batallas que tuvieron lugar en Sicilia e Italia, y en las que los aliados verían frenado su avance por una combinación de terreno difícil y brillantes tácticas defensivas alemanas. La línea del Etna aguantó durante la primera semana de agosto, y cuando fue finalmente franqueada, los aliados descubrieron en su avance que los defensores alemanes simplemente habían retrocedido a nuevas posiciones más al este. Cuando abandonaron la línea del Etna, los alemanes se retiraron tan solo unas pocas millas a su nueva posición en el pueblo de Cesaro. Simultáneamente comenzaron a retirar el equipamiento pesado a través del estrecho de Messina a la península italiana. El 10 de agosto, el cuartel general del Sexto Ejército Italiano fue trasladado a Reggio, dejando la defensa del noroeste de Sicilia en manos del 14º Cuerpo Panzer de Hube.
En el transcurso de la semana siguiente, los alemanes se retiraron de manera continua y sistemática de Sicilia a Italia, evacuando con éxito más de 40.000 hombres de sus propias tropas, junto con 60.000 italianos. La conquista de Sicilia dejó a los aliados un saldo de cerca de 150.000 prisioneros italianos, pero muy pocos alemanes. La campaña en muchos aspectos había sido un rotundo éxito, pero en otros una decepción. La resistencia italiana había resultado ser mucho más débil de lo que se había anticipado, y la marina italiana ni siquiera había salido del puerto, a pesar de las repetidas peticiones de ayuda alemanas. De hecho, la aportación de las fuerzas armadas italianas a la defensa de Sicilia había sido casi nula, lo que fomentaba la impresión de que la propia Italia no era más que un cascarón vacío. Pero los aliados habían sufrido severamente a manos de las experimentadas formaciones alemanas, las cuales habían conservado la iniciativa hasta el final, dirigiendo una retirada en fases y escapando casi sin sufrir daños. En la última fase de la campaña, en Sicilia, los aliados estaban de acuerdo en continuar, tras la conquista de la isla, con desembarcos en la península italiana. El primero de estos debía ser montado por elementos de la 8ª unidad del general Montgomery a través del estrecho de Messina. Los desembarcos del 3 de septiembre no encontraron respuesta. Los alemanes se habían retirado prudentemente la noche anterior y las guarniciones costeras italianas se rindieron sin disparar un solo tiro. Mientras la 8ª unidad británica avanzaba hacia el norte a lo largo de la puntera de Italia, la 5ª unidad americana, recientemente incorporada bajo el mando del general Mark Clark, navegaba hacia el Golfo de Salerno, 200 millas al norte. Durante el viaje, la flota invasora fue objeto de ataques intermitentes por parte de bombarderos alemanes, y su progreso fue seguido muy de cerca por la Luftwaffe, pero los comandantes aliados confiaban en el éxito de la operación. Los desembarcos del 9 de septiembre se programaron para hacerlos coincidir con la rendición italiana, y muchos de los que estaban a bordo de los barcos esperaban alcanzar la playa sin oposición alguna. Su confianza se vería pronto destruida de manera repentina. Cuando llegó a la playa, la primera nave de asalto, los invasores se hallaron de repente bajo un fuego cerrado. En las semanas previas, el mariscal de campo, Kesselring, había desplegado elementos de 8 divisiones alemanas en el sur de Italia y se habían movido con rapidez, tomando el control del país y desarmando el ejército italiano. Para los aliados, la batalla de Salerno no sería ningún paseo. El primer día, los desembarcos fueron víctimas de un feroz contraataque y la flota fue acosada por oleadas y oleadas de cazas y bombarderos alemanes. Mientras las tropas de asalto cruzaban la playa para buscar refugio tras las dunas, Kesselring ordenaba la llegada de refuerzos al área para realizar un ataque a gran escala sobre la cabeza de playa. El 8 de septiembre de 1943, la 10ª unidad alemana en el sur de Italia estaba formada por 8 divisiones. 2 de estas, la 26ª de los Panzer y la 29ª de Granaderos Panzer, se retiraron lentamente hacia el norte ante el avance de la 8ª unidad británica, y la primera división fue desplegada cerca de Bari, en la costa adriática, para asegurar la línea de retirada. La 2ª división de paracaidistas y la 3ª de Granaderos Panzer estaban en Roma, listos para tomar el poder en caso del abandono de Italia.
La división Panzer Hermann Göring y la 15ª de Granaderos Panzer estaban de reparaciones cerca de Nápoles, por lo que la 16ª División Panzer en Salerno debía enfrentarse en solitario al ataque de la 5ª Unidad Americana. Para la fase de asalto de los desembarcos, la 5ª Unidad contaba con 3 divisiones, con una 4ª flotante de reserva. El objetivo primario era el de asegurarse una posición firme y luego avanzar hacia el norte, hacia Nápoles, donde esperaban entrar el tercer día. La 16ª de los Panzer, sin embargo, estaba desplegada en un alto, dominando el área de la cabeza de playa y los caminos principales hacia el norte. El primer día, los aliados consiguieron solo una cabeza de playa poco profunda, muy lejos de lo que era su objetivo. La 16ª de los Panzer, mientras tanto, desplegó su artillería en las colinas con vistas a la cabeza de playa y envió sus unidades a fortificar los pasos de montaña al norte de Salerno. Durante los primeros 3 días, la principal fuerza de ataque de la división se empleó en detener los intentos de penetración de los británicos hacia las pistas de aterrizaje de Monte Corvino y un importante cruce de caminos en Battipaglia. El día 12, las defensas alemanas se vieron reforzadas por la llegada del 29º de Granaderos Panzer y elementos de la división Panzer Hermann Göring se hicieron cargo de la defensa de los pasos del norte. El mismo día, los alemanes recuperaron Battipaglia, que había cambiado ya de manos 4 veces en el mismo número de días. El día 13 lanzaron un ataque a lo largo del corredor del río Sele, avanzando hasta 1 milla desde la costa. La mayor parte del peso del ataque recayó sobre los americanos, que cayeron en un caos y casi resultaron derrotados. De hecho, tan seria era la situación en el sector americano que secretamente se hicieron planes para una evacuación de emergencia. Esto solo se evitó al acelerar la llegada de refuerzos a la cabeza de playa y al solicitar fuego de apoyo a los barcos de guerra. Durante estos enfrentamientos, la flota estuvo siempre bajo un casi incesante ataque aéreo. 2 cruceros y un acorazado resultaron seriamente dañados y se vieron obligados a retirarse, y un gran número de naves pequeñas resultaron hundidas, incluyendo un destructor y varios transportes. En los días siguientes, los alemanes atacaron de nuevo, pero la línea aguantó gracias a la acción coordinada de las fuerzas aliadas de tierra y mar y al fuerte apoyo aéreo. Durante un periodo de 24 horas, los aviones aliados en misiones tácticas y estratégicas hicieron más de 2000 pasadas sobre la zona de la batalla, lanzando más de 1400 toneladas de bombas. Para el día 15, la crisis en gran medida había pasado. Los refuerzos aliados seguían llegando a la costa y la cabeza de playa fue fortaleciéndose y avanzando de manera paulatina. El día 16, la resistencia alemana en el sector americano perdió consistencia de manera significativa y las avanzadillas de la 5ª Unidad de Clark se juntaron con las patrullas de reconocimiento de la 8ª Unidad de Montgomery, que había estado avanzando de manera continua hacia el norte, empujando la firme retaguardia alemana. Al norte y al oeste de Salerno, el componente británico de la 5ª Unidad aún afrontaba una fuerte resistencia y contraataques ocasionales, pero pronto se hizo evidente que estas eran acciones de retaguardia en su mayoría y que los alemanes estaban en medio de una retirada escalonada hacia el norte. La llegada de la 8ª Unidad trajo el fin de la batalla de Salerno y creó un amplio frente a lo largo de los Apeninos en la espina dorsal de Italia,
Pero los aliados habían conseguido mucho menos de lo que esperaban. Los desembarcos no habían logrado aprovechar la oportunidad brindada por la rendición de Italia, y los que llegaron al Golfo de Salerno casi habían acabado en desastre. Además de los daños infligidos sobre la flota invasora, los aliados habían sufrido el doble de bajas que unos oponentes en inferioridad numérica. Sin duda, Salerno había supuesto una prueba mucho más dura para los aliados que la invasión de Sicilia, y marcó la determinación de Alemania de mantener el control sobre Italia todo el tiempo que fuera posible. Desde Salerno, los aliados avanzaron muy lentamente, llegando a Nápoles el 1 de octubre, con más de 2 semanas de retraso respecto a sus planes. Hallaron la ciudad en ruinas y el puerto inservible. Aquello no había resultado dañado por el bombardeo aliado, había sido demolido de manera sistemática por los alemanes antes de la evacuación. Restaurar el orden y reparar el puerto iba a llevar varias semanas, utilizándose valiosos recursos para ello y retrasando aún más el avance hacia el norte. Entre Nápoles y Roma, los alemanes habían ubicado varias líneas de defensa. La quinta unidad de Clark avanzó la primera de estas en el río Volturno. La línea estaba defendida por 3 divisiones alemanas, pero estaba solo parcialmente preparada y no estaba pensada como una línea principal de defensa. El día 16, después de una semana de dura lucha, los alemanes empezaron a retrasarse hasta otra línea de carácter temporal y rápidamente montada 15 millas hacia la retaguardia. En la costa del Adriático, la 8ª unidad británica también se encontró con una fuerte resistencia. A principios de octubre, las unidades de asalto cruzaron el río Viferno, pero la intensidad de la lucha detuvo el avance en la línea del río Trigno. Durante el mes de noviembre, los alemanes siguieron retirándose por fases, intercambiando terreno por tiempo y causando numerosas bajas en los aliados que los perseguían. Las numerosas descoordinaciones y retrasos en los planes de los aliados ahora se dejaban sentir sobre las tropas de tierra. El invierno italiano empezaba a llegar y la fuerte lluvia estaba haciendo crecer el caudal de numerosos ríos y arroyos, la mayoría de los cuales pasaban directamente por la línea de avance aliada. Los caminos secundarios estaban a menudo inundados o convertidos en lodo por el paso de tantos tanques y vehículos pesados. La congestión de las pocas rutas principales afectaba de manera negativa al movimiento de provisiones y refuerzos. Más cerca del frente, los caminos y las principales vías de acceso estaban sembradas de minas y a menudo cubiertas por fuego enemigo. Para la infantería, este clima significó la miseria y la frustración de luchar en terreno difícil y montañoso contra un hábil enemigo en retirada les restaba moral. Comparado con las bajas por heridas, los soldados aliados sufrían más por las enfermedades, incluyendo el pie de trinchera, una dolencia que no se veía desde la Primera Guerra Mundial. La de Italia fue una campaña en la cual la infantería jugó un papel excesivamente importante. El terreno y las condiciones eran simplemente inapropiados para los tanques, que solo se utilizaban ocasionalmente, sobre todo en misiones de apoyo. Las ofensivas se realizaban mediante un intenso fuego de artillería y mediante ataques de la infantería sobre terreno abrupto o a través de calles llenas de escombros.
Durante noviembre y principios de diciembre, la infantería aliada luchó en una serie de acciones de este tipo, expulsando a los alemanes, a veces incluso a punta de bayoneta, de sus reductos y fortines de montaña. En la costa del Adriático, la octava unidad avanzó a través del río Triño y después del Sangro. Al oeste de los Apeninos, la quinta unidad avanzaba pulgada a pulgada, adentrándose en las montañas que dominaban la planicie de Nápoles, pero en diciembre ambas fuerzas empezaron a encontrarse con las defensas de la línea de Gustav, la última y con diferencia la más formidable de las líneas defensivas alemanas al sur de Roma. La línea de Gustav corría desde Ortona, en la costa del Adriático, a lo largo de un alto que dominaba el valle del río Sangro y después a través de las montañas de los Apeninos hasta Minturno, en la embocadura del río Carigliano. La línea estaba fuertemente fortificada y se centraba en la infranqueable fortaleza abadía de Monte Cassino. La abadía dominaba la entrada al valle del Liri, la única ruta principal a través de las montañas hacia Roma. El extremo norte de la línea de Gustav estaba defendido por el 76 Cuerpo de los Panzer, que constaba de 4 divisiones. El extremo sur, incluyendo Monte Cassino, era defendido por el 14º Cuerpo de los Panzer, que también estaba formado por 4 divisiones. Pero era en este sector donde Kesselring esperaba que los aliados lanzasen su ofensiva principal. Aquí concentró el grueso de sus reservas, otras 4 divisiones, para impedir que los aliados llegasen hasta el valle del Liri. Frente al 76 Cuerpo, la octava unidad tenía 5 divisiones, pero la línea de avance no resultaba prometedora y las operaciones del octavo ejército iban a ser postergadas en favor del ataque principal, que sería montado por la quinta unidad de Clark. Para el asalto sobre la línea de Gustav, Clark desplegó 2 divisiones británicas, 3 divisiones americanas y 2 divisiones francesas. También aseguró el traslado de 2 divisiones de la octava unidad a la suya. La quinta división fue colocada a la izquierda de la 56 y la segunda de Nueva Zelanda fue colocada con la 45 división en reserva táctica. Así, reforzada de manera intensa, la quinta unidad atacaría a través del río Carigliano y su afluente norte, el Rápido, buscando cruzar hasta el valle del Liri y colapsar las defensas alemanas al sur de Roma. La ofensiva se lanzó el 17 de enero. Pero a pesar de algunos ligeros avances en el sector costero por parte de la quinta y la 56 divisiones británica, el ataque principal, a través del río Rápido y efectuado por la 36 división americana, se encontró con una resistencia mucho más dura. El día 21, en vez de reforzar y explotar la cabeza de puente británica, Clark insistió en que se diera prioridad al empeño americano y ordenó a la 36 división que reanudara su asalto a través del Rápido. Mientras los americanos continuaban su ofensiva contra la línea de Gustav, una fuerza de 2 divisiones, una británica y otra americana, se embarcó hacia la ciudad de Anzio, 60 millas más al norte por la costa y a solo 30 millas de Roma. Los desembarcos en Anzio estaban encaminados a cortar las líneas de comunicación de la línea de Gustav y a evitar que los alemanes pudiesen realizar una retirada ordenada. Las tropas alcanzaron la costa el 22 sin oposición alguna. Las reservas alemanas habían sido llamadas al sur para enfrentarse a la quinta unidad y no quedaba prácticamente ninguna unidad alemana en kilómetros a la redonda. A pesar de ello, Clark dio instrucciones al comandante del 6º Cuerpo en Anzio para que ocupara una sólida cabeza de playa antes de avanzar hacia el interior,
con lo que el elemento sorpresa se perdió y se desperdició la oportunidad de obtener una importante victoria en Italia. Mientras el sexto cuerpo consolidaba su posición y acumulaba sus provisiones en la cabeza de playa de Anzio, Kesselring estaba organizando las reservas en el área. Entre las primeras en llegar había unidades de la división Panzer Hermann Göring y la cuarta división de paracaidistas, tropas de élite enviadas para bloquear las principales salidas de la cabeza de playa y tomar el control de los caminos y las vías ferroviarias entre Roma y la línea de Gustav. En pocos días se unirían a estas otras 6 divisiones, algunas de ellas traídas de lugares tan lejanos como Francia y Yugoslavia. Clark, mientras tanto, había logrado poco con su ofensiva principal contra la línea de Gustav. En los primeros 2 días de la batalla, la 36 División Americana había perdido cerca de 2000 hombres en repentinos intentos de cruzar la parte inferior del Rápido. Cuando esta formación estaba ya exhausta, Clark ordenó a la 34 División que atacara río arriba con la esperanza de tomar el pueblo de Monte Cassino y su abadía por los flancos. La abadía dominaba el campo de batalla, y aunque no estaba de hecho ocupada por los alemanes, la posesión de la colina en sí misma y de otras colinas cercanas les daba una gran ventaja defensiva. La observación alemana de los movimientos aliados en la planicie era ininterrumpida y un fuego concentrado caería sobre cualquier ataque. Una vez más, el ataque americano se encontró con una tormenta de fuego, pero a fuerza de perseverancia consiguieron introducir una cabeza de puente en la orilla más alejada del Rápido y empezó a avanzar hacia las colinas. La primera batalla de Cassino duró hasta el 10 de febrero. Los americanos, apoyados en su flanco derecho por los franceses, obtuvieron importantes avances. La cabeza de puente fue consolidada y se tomaron varias colinas importantes, aunque al precio de otras 4000 bajas. En Anzio solo hubo luchas esporádicas en la primera semana, tras los desembarcos. A Kesselring aún le faltaba la fuerza suficiente para un contraataque decisivo y estaba cansado de desperdiciar lo que tenía en combates de pequeña escala que no le beneficiaban. Mientras se reunían reservas suficientes para un ataque total, ordenó la contención de la cabeza de playa y la interrupción de la acumulación de fuerzas aliadas mediante fuego de artillería de largo alcance y ataques aéreos en contra de la flota invasora. Estos resultaron de una efectividad asesina. A pesar de considerables pérdidas en el número de aviones, la Luftwaffe infligió un daño inmenso, hundiendo o dañando seriamente varios barcos de guerra y numerosos transportes. A principios de febrero de 1944, los aliados habían obtenido solo una pequeña posición firme, de no más de 10 millas en profundidad y centrada en el camino principal que transcurría de Anzio a Roma. Las 2 divisiones de asalto originales del sexto cuerpo, sin embargo, estaban siendo rápidamente reforzadas por otras 3, una de ellas acorazada. Y a pesar de los ataques de la Luftwaffe, la flota invasora aún poseía más de 20 importantes barcos de guerra. Para entonces, Kesselring tenía 3 divisiones desplegadas en un cordón defensivo y 4 más reuniéndose para un ataque. El 7 de febrero, estas fueron enviadas contra un vulnerable saliente creado por el avance hacia el norte de los aliados. Tras una dura lucha, los aliados fueron empujados hacia atrás, pero tras una breve pausa para reorganizarse, los alemanes atacaron nuevamente, avanzando en línea recta hacia Anzio.
El primer día, los alemanes hicieron buenos progresos, abriendo una brecha en las líneas aliadas de 3 kilómetros de anchura y 1,5 kilómetros de profundidad. El segundo día vio avances más modestos, ya que los aliados respondieron con contraataques locales apoyados por artillería y fuego naval concentrado. Los alemanes continuaron con su ofensiva por tercer día, pero cada nuevo avance era respondido por un abrumador fuego de artillería y por una decidida respuesta de la infantería. La línea se mantuvo, y el cuarto día los aliados contraatacaron vigorosamente, recobrando parte del terreno perdido. Pero ambos lados estaban exhaustos, y ambos, de forma diferente, habían sufrido una derrota. Aunque la ofensiva de Kesselring había fallado en su objetivo prioritario de expulsar a los aliados nuevamente al mar, los había golpeado severamente y los había forzado a posiciones inferiores. Y lo que aún era peor, los alemanes estaban desplegándose para la defensa y parecían capaces de contener la cabeza de playa de manera indefinida. Con la imposibilidad del sexto cuerpo de progresar en Anzio, estaba claro que la línea de Gustav debía ser tomada mediante un ataque frontal. La abadía de Montecassino, aunque no estaba ocupada, era considerada por muchos comandantes aliados como la posición más formidable de toda la línea. El plan para la segunda batalla de Cassino precisaba la destrucción de la abadía mediante un intenso bombardeo aéreo y la consiguiente captura de la colina y el pueblo bajo ella. La destrucción de la abadía, sin embargo, demostró ser un error militar de primera magnitud. La operación había sido apresuradamente montada y no se había hecho ningún intento de coordinar el ataque aéreo con una ofensiva de tierra. Como era de esperar, las ruinas fueron rápidamente ocupadas por los alemanes, lo que les otorgó una posición casi inexpugnable. Cuando el ataque sobre la abadía fue finalmente lanzado, 2 días más tarde por parte de la 4ª División India, fue repelido con fuertes bajas. El ataque sobre el pueblo fue igualmente fallido. Después de un difícil asalto cruzando el cauce bajo del rápido, 2 compañías de la 2ª División neozelandesa lucharon hasta alcanzar el borde del pueblo y la estación de tren, pero los granaderos Panzer alemanes pronto contraatacaron. La lucha en el pueblo duró solo un día. Los neozelandeses, en inferioridad numérica, carecían de armamento pesado, y la incapacidad de la división india de tomar la abadía y el dominio de los altos hicieron que su posición se tornara insostenible, obligándolos a retirarse. Aunque la segunda batalla de Cassino había resultado un costoso fracaso, una tercera se hallaba en fase de planificación y preparación. Una vez más, esta vendría precedida por masivos ataques aéreos que destruyeron esta vez lo que quedaba del pueblo. El bombardeo duró 4 horas, pero sorprendentemente falló en su principal objetivo de expulsar a los defensores. De hecho, las calles llenas de escombros demostraron ser prácticamente inaccesibles para los tanques y proporcionaban a los paracaidistas alemanes que se habían hecho cargo de la defensa del pueblo con un reducto aún más fuerte. La tercera batalla de Cassino duró 8 días, desde el 15 al 23 de marzo, y terminó en otro empate.
En uno de los más cruentos enfrentamientos de la Segunda Guerra Mundial, la infantería de la Segunda División neozelandesa y elementos de la Primera División de paracaidistas alemana mantuvieron un apretado duelo, luchando por cada montículo y cada cráter. Aunque muchos de sus camaradas resultaron muertos y casi todas sus armas pesadas resultaron destruidas en el bombardeo, los paracaidistas maniobraron de manera brillante, rechazando con morteros, ametralladoras y rifles cada intento de los neozelandeses de echarlos del pueblo. Para el quinto día habían recuperado la iniciativa y habían establecido una fuerte posición al oeste de la estación de tren. La acumulación de bajas, el agotamiento y la creciente frustración hizo que la batalla se detuviera. Pero la lucha entre las ruinas continuó de manera esporádica durante semanas, mientras ambos lados trataban de consolidar sus posiciones. El fracaso de la tercera batalla de Cassino finalmente convenció al general Alexander de que solo una ofensiva a gran escala sobre la línea de Gustav tendría esperanzas de lograr el éxito, y que el general Clark no era el hombre para dirigir el ataque principal. En consecuencia, retiró las divisiones británicas y de la Commonwealth de la quinta unidad y extendió la esfera de operaciones de la octava unidad hasta incluir el sector de Cassino y la entrada del Valle del Liry. El ataque sería lanzado en un ancho frente, encabezado por 9 divisiones de la octava unidad, y estaría apoyado en su flanco izquierdo por 4 divisiones francesas y 2 americanas. Clark mantuvo la responsabilidad operacional del sexto cuerpo en Anzio, que fue reforzado por otra división americana. Al sexto cuerpo se le ordenó que se descolgara hacia el norte y cortara la línea de retirada de los alemanes. Esta era esencialmente la tarea para la cual el sexto cuerpo había sido llevado hasta la costa 4 meses antes. La ofensiva se abrió el 11 de mayo con una andanada sostenida de la artillería con más de 2000 cañones. Mientras 4 divisiones británicas atacaron a través del rápido hacia el Valle del Liry, un cuerpo polaco de 2 divisiones atacó el reducto de Monte Cassino. Los polacos eran recientes adiciones a la línea frontal de la octava unidad, y además de estar frescos, eran completamente fanáticos y estaban impulsados por un intenso patriotismo y odio hacia los alemanes. Los polacos lanzaron 2 ofensivas. La primera avanzó de manera constante, pero perdió fuerza lentamente debido a la resistencia y a los fieros contraataques alemanes. La segunda, montada algunos días más tarde, conquistó un risco de importancia clave al oeste de la abadía, amenazando con rodearla. Las bajas polacas por entonces eran alarmantemente altas, pero los polacos no se amilanaban, ni por sus propias bajas, ni por el feroz fuego que iba dirigido hacia ellos desde la abadía y las colinas adyacentes. Esa noche, los alemanes empezaron a retroceder, y al día siguiente los polacos clavaron la bandera de su regimiento sobre las ruinas de la abadía, declarando el final de la cuarta batalla de Cassino. Aunque el cuerpo polaco luchaba en Cassino, los británicos en el Valle del Liry y los americanos en el extremo del flanco oeste solo avanzaban lentamente. El ataque británico, si bien fuertemente apoyado por la artillería, afrontaba los mismos problemas que habían derrotado a los americanos en enero, en particular un fuerte y preciso fuego defensivo. En
el sector costero, el segundo cuerpo americano, que constaba de 2 divisiones frescas, lanzó su ataque desde la cabeza de puente del Garigliano. Pero este sector del frente había estado estático durante meses y las defensas alemanas estaban bien organizadas. En los primeros días de la batalla, los americanos sufrieron fuertes bajas, consiguiendo solo penetraciones menores. En las montañas del norte, sin embargo, los franceses estaban haciendo notables progresos. El 13 de mayo habían atravesado unas sorprendentemente débiles defensas alemanas y avanzaron con rapidez a través de un terreno hasta entonces considerado por los alemanes como prácticamente intransitable. La penetración de los franceses y la captura de Montecassino por parte de los polacos abrió el camino para los americanos y los británicos respectivamente. Los americanos continuaron con su avance cautelosamente, pero solo encontraron una ligera retaguardia. Los alemanes que se enfrentaban a ellos, aislados y en peligro de ver cortada su retirada por los franceses, habían dejado de ofrecer resistencia y estaban en plena retirada hacia el noroeste. En el valle del Liri la defensa era más decidida, pero la línea de Gustav no era ya sostenible y los alemanes por todas partes se retiraban a la defensiva. Para el 22 de mayo la línea de Gustav se había derrumbado por completo y otra posición más atrasada también había sido atravesada. Al día siguiente, el sexto cuerpo lanzó su muy esperado avance desde Anzio. La línea de contención alemana había sido aligerada para enviar tropas a la línea de Gustav y no había reservas tácticas. Lo que es más, el golpe cayó sobre el sector más débil del frente. Tras 2 días de despiadada lucha, los americanos abrieron una enorme brecha en las defensas, capturando Cisterna el día 25 y juntándose con tropas del segundo cuerpo americano que avanzaba por la costa. El grueso de la 10ª unidad alemana en ese momento aún estaba muy hacia el este, y un avance hacia el norte del sexto cuerpo, con apoyo del segundo cuerpo, hubiera cortado la principal línea de retirada. Pero esto fue rechazado por Clark, que ordenó a la sexta unidad que maniobrara hacia el oeste, directamente hacia Roma. La maniobra llevó casi un día entero, y cuando el sexto cuerpo continuó con su ofensiva, pronto se encontró con dificultades. Las vías hacia Roma estaban defendidas por los granaderos Panzer alemanes y los paracaidistas y estaban intensamente fortificadas. El ataque fue detenido y la ofensiva se vio abortada. En el frente de la 8ª unidad, la 10ª unidad alemana estaba deponiendo sus armas con rapidez y se retiraba a través del valle del Liri hacia Roma. Contra el sexto cuerpo, los restos de la 14ª unidad alemana defendió la línea hasta el final de mayo, cuando también empezó a retrasar sus posiciones. Durante los primeros 3 días de junio, los alemanes completaron su retirada, sacando con éxito al grueso de sus fuerzas del sur de Italia y cediendo Roma y los puentes del Tíber intactos a los aliados. Las primeras unidades americanas alcanzaron la capital italiana el 4 de junio, irónicamente no desde Anzio, sino desde el valle del Liri. Sin embargo, la captura de Roma, aun siendo un gran trofeo, había quedado ensombrecida por la falta de coordinación de los esfuerzos aliados y por el hecho de no haber derrotado contundentemente a los alemanes en el sur de Italia. Ambos, Clark y Alexander, eran culpables. Clark por su voluntaria desobediencia de las órdenes y por su determinación de ver Roma liberada por los americanos. Alexander por su falta de fuerza y por permitir que la campaña degenerara en una carrera en la que los únicos ganadores iban a ser los alemanes.
De hecho, el momento de gloria de Clark sería breve. El 6 de junio, los aliados desembarcaron en Normandía, cambiando el foco de los esfuerzos aliados de Italia a Francia y relegando la campaña italiana a un plano marginal. En Italia, la lucha continuó durante otro año. Desde Roma, los alemanes retrocedieron hasta la parte norte, los Apeninos, donde condujeron una dura y tensa defensa a lo largo del invierno y la primavera de 1945, antes de que finalmente se rindieran solo pocos días antes del fin de la guerra.